yo voy a enseñar sobre la persona de Jesucristo. Antes de empezar, quiero hacer una oración para que el Señor me ayude, para que el Espíritu Santo me dé la habilidad, el denuedo, los pensamientos en todo lo que voy a enseñar. Creo personalmente que en este estudio de hoy día no nos quedaríamos, yo me quedaría corto en expresar realmente la gloria, el honor, la magnificencia, la grandeza que se merece nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, le oro a Dios que el Espíritu Santo me dé de nuevo osadía, capacidad, entendimiento, sabiduría, revelación, mientras estamos dando este estudio. Le voy a titular Cristo a este estudio. Hoy voy a enseñar de Cristo. Muchos cristianos creemos conocer a Cristo, pero algunos no saben nada de Cristo. Y los que sabemos algo es solo a través de un velo. Podemos conocer de Cristo por medio de las Escrituras y por la revelación que el Espíritu Santo nos dé de Cristo. Pero aún así, solo podremos contemplar por fe una porción de su gloria. El mayor de todos los privilegios que nos son, que son dados a los creyentes, ya sea en este mundo o en el venidero, es poder contemplar la gloria, las excelencias personales y oficiales de Cristo, ahora por fe y luego por la vista, verlo con nuestros propios ojos. Eso, me imagino yo, sería algo glorioso. Hoy lo vemos por fe, lo contemplamos por fe, nos imaginamos, lo saludamos de lejos. Aprendemos por las Escrituras de su grandeza, de su gloria, de su poder. Y por lo que el Espíritu Santo revele a nuestras almas. Eso es un privilegio que tenemos los creyentes, que por fe podemos ver a Jesucristo hoy, pero mañana lo veremos cara a cara. Gloria sea el nombre de Jesús. Créanme, no es fácil expresar la gloria de Cristo. No es fácil enseñar sobre todas estas maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Si el creyente no ha nacido de nuevo, si no ha sido previamente purificado por la gracia y la fe, esa persona será incapaz de ver la gloria de Cristo.
hoy por fe y mañana con sus ojos, será incapaz, no podrá ver, no podrá conocer. Se necesita nacer de nuevo. Se necesita ser tocado e iluminado con el poder del Espíritu Santo. Y les digo algo más. En esta introducción a este maravilloso estudio de Cristo, les digo algo más. Cuán leves y sombrías y pobres y opacas, cuán insignificantes e infantiles son las cosas de las que surgen las pruebas de los hombres. ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Ha averiguado, ha indagado, ha analizado, ha estudiado de dónde es que surgen las pruebas de los hombres? Las llamo sombrías, leves, infantiles pruebas. Todas las pruebas nacen de una misma raíz. Es que sobrevaloramos las cosas temporales. Están aquí, las ponemos aquí. Y entonces que nos sentimos atribulados, llenos de pruebas, de sufrimiento, de dolor. Todas nacen de una misma raíz. Sobrevaloramos las cosas temporales. Número uno, el dinero. El dinero no puede comprar la alegría del alma, mis queridos hermanos. Número dos, la salud. La salud no asegura la felicidad. Número tres, el hogar hermoso no satisface el corazón. Hay hogares que son perfectos, los hijos perfectos, la esposa perfecta, el esposo perfecto, las finanzas perfectas. Pero se divorcian 3 o 4 veces. Infidelidad, adulterio, drogas, alcohol. Un hogar hermoso no satisface el corazón. 4, los amigos, por lo leales y cariñosos que sean, no puedan dar paz a una mente que está cargada de pecado, ni pueden impartir vida eterna a ningún hombre. La envidia, la codicia, el descontento, aún en la misma iglesia, viven descontento, tienen vida eterna, tienen a Jesucristo, han sido bautizados por el Espíritu Santo, tienen la palabra de Dios, pero viven descontentos. Todo esto que he mencionado, todo esto y todas las cosas que puedan surgir, escuche, todo esto que yo acabo de mencionar y cualquier otra cosa que pueda surgir en su vida y en mi vida, todas estas cosas y muchas otras reciben una herida de muerte cuando Cristo en toda su hermosura se revela como el principal entre 10,000 y el todo codiciable. Cuando nos enfrentamos
cuando vemos la gloria de Cristo, cuando vemos su hermosura, su perfección, su poder, todas las cosas reciben un golpe de muerte. Alabado sea el nombre de Jesús, porque apareció el Rey de Reyes y el Señor de Señores en nuestros corazones. El hombre se hunde en sus fracasos, sus preocupaciones y dolor, porque ignoramos la grandeza, el poder y la gloria de Cristo. Cuando Cristo aparece, todo lo demás desaparece y todo lo demás es como nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, hermanos, todos conocemos la historia de Job. Perdió las finanzas, perdió a sus hijos, perdió su salud. Se empezó a quejar. Pero cuando la gloria de Dios apareció, Job tuvo que decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y entonces Job vio todo lo que había sucedido como nada. Recuerdo ya hace varios años, cuando tenía mi pelo negrito. Hoy estoy bien canoso. Yo creo que en unos cuantos años más voy a estar blanco completamente. Bueno, yo recuerdo que hace muchos años yo estaba estacionando mi auto tarde en la noche y de repente, cuando voy a girar para entrar al estacionamiento, de repente, así de la nada, una voz en mi interior que dijo: aprende todo sobre mi Hijo Jesucristo. Eso fue todo. Y mi respuesta fue: sí, Señor, aprenderé todo sobre tu Hijo Jesucristo. Si yo hubiera ido a un psiquiatra en esos entonces, si le digo: doctor, oí una voz en mi interior, me hubieran dicho que tengo problemas mentales. A eso ellos le llaman, aquellos que oyen voces, le llaman esquizofrenia. Y es verdad, hay mucha gente que oye voces de la nada y que se hagan daño y que hagan males. Eso sí es un problema. Pero una voz que te diga: aprende todo sobre mi Hijo Jesucristo. Y yo le respondí: sí, Señor, aprenderé todo sobre tu Hijo Jesucristo. Y así, de esta manera, le hablaba Dios a sus profetas, y así le sigue hablando a muchos en su pueblo, que nos da dirección, nos dice qué hacer. Así le habló a Samuel, el profeta Samuel, cuando fue a escoger el rey de Israel, que él decía en su interior: este es, y Dios le decía no, y este otro, y Dios le decía no, y Dios le dijo: no mires a su parecer ni su estatura, porque yo lo aborrezco, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Bueno, desde esos entonces es lo que he estado haciendo, aprendiendo todo sobre Cristo. Aprender de Cristo no solo es mi pasión, sino que mi vida misma está enfocada en Cristo.
Vivo para Cristo, pienso en Cristo, imito a Cristo, respiro para Cristo. Mi mente, mis pensamientos y mis emociones están impregnadas de Cristo. Mi deseo es ser como Él. Vivo para Él, quiero caminar como Él, quiero pensar y hablar como Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Él, Cristo, es mi enfoque. Mis ojos están en Él, mi fe está en Él. Deseo que toda mi vida huela a Cristo. Deseo llegar a esa perfección donde otros puedan decir, verdaderamente en el hermano Calixto se puede ver a Cristo. Tenemos que desear, tenemos que anhelar esa posición en Cristo, esa perfección en Cristo. Yo no deseo que tengan otra opinión de mí, no deseo que me vean como un hombre sabio, trabajador, inteligente, empresario. ¡Ay, mira el empresario, hermano Calixto! El buen ciudadano, buen padre, buen hijo. Sino como un discípulo de Cristo, como un hombre que se entregó a Cristo y que realmente ama a Cristo y que realmente quiere imitar a Cristo en todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es mi anhelo, mi deseo, mi meta. Alabado sea Jesús. Y debe ser el anhelo y la meta de todo verdadero creyente. Yo quiero llegar a ese día donde yo pueda decir como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O como Pablo se los dijo a los Gálatas en una ocasión, ahí en Gálatas 2:20, que él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto está muy poderoso. Esto está muy poderoso. Y en el día de hoy vamos a estudiar sobre la persona de Jesucristo. He enseñado muchísimo de Cristo, del Evangelio, del Nuevo Pacto, de la ley, de la gracia y de mil cosas. Pero creo que nunca es suficiente. No podremos agotar hablar de Cristo, porque Cristo es la eternidad. Es una realidad y nadie puede negarlo, que vivimos en un mundo de pecado y los terribles estragos que ha causado son evidentes por todas partes. Entonces, cuán reconfortante es fijar nuestra mirada en uno que es inmaculadamente perfecto, santo, y que pasó por este mundo sin contaminarse. ¡Qué reconfortante! Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Ese fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Job, ni ninguno de los profetas, ninguno que haya vivido se puede comparar a Jesucristo, ni Mahoma, ni ninguna religión, ni ningún sistema, ni ninguna filosofía.
se puede ni siquiera asemejar o compararse a Cristo y su evangelio. Gloria sea el nombre de Jesús, mis queridos hermanos. Todos los seres humanos nacen en pecado. Jesús es mayor que cualquiera que haya vivido. Durante 33 años estuvo en contacto con el pecado, pero nunca se contaminó en lo más mínimo. Fíjense si es así, que para un judío era prohibido tocar un leproso. Si tocaba el leproso, se contaminaba y tenía que hacer varios ritos religiosos, ceremoniales, para poder ser limpio de esa contaminación. Pero el Señor Jesucristo tocó al leproso, pero no se contaminó, ni siquiera ceremonialmente. Cristo no fue afectado por la iniquidad que los rodeaba. Se sentó con pecadores a comer. Se dejó besar los pies por una ramera. Se dejó ungir, pero nunca se contaminó. Tocó a los muertos y le dijo a la niña, levántate, tomándola por su mano, y nunca se contaminó. Alabado sea Cristo. Que Dios el Espíritu Santo me dé habilidad de nuevo. Alabado sea Jesús para poder exponer su grandeza, su gloria y su poder. Miren, mis queridos hermanos, Primera de Pedro 2:22 dice, Él no hizo pecado. Primera de Juan 3:5, en Él no hay pecado. Segunda de Corintios 5:21, Él no conoció el pecado. Hebreos 4:15, Él era sin pecado. Hebreos 7:26, Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo no solo era sin pecado, sino que era impecable. Es decir, incapaz de pecar. Y sobre esto vamos a hablar en un rato. Nadie puede exponer la doctrina de la maravillosa e incomparable persona de Cristo sin hacer resaltar su bendita perfección. Era perfecto. Era perfecto. Caminó en perfección total, continua las 24 horas del día. Hoy día muchos ignoran el hecho de que Cristo era impecable. Él no podía pecar. Y este tema es de suma importancia para estos días, porque hay muchos que denigran la persona de Jesucristo. Hace unos días, en las Olimpiadas de Francia, presentaron la última cena con caracteres homosexuales, denigrando y blasfemando contra nuestro Señor Jesucristo. Y otros, para poder traer la agenda LGTB a la iglesia, enseñaron que el rey David y Jonatán eran parejas
que por lo tanto la homosexualidad es permitida siempre y cuando sea por amor. Y otros, para dañar la santidad de Cristo, enseñaron que Jesús y María Magdalena eran parejas. Hablar de esto es ofensivo. El diablo siempre, hermano, ha querido manchar la imagen de Jesucristo, pero el Hijo de Dios se mantiene y se mantendrá como la figura principal de toda la historia. Es santo, sublime y más puro que los mismos cielos. Gloria sea su nombre. El último Adán, Cristo, se diferencia del primero en que no podía pecar. Cristo no solo era capaz de vencer la tentación, sino que era capaz de ser, sino que era incapaz de ser vencido por la tentación. No solo era capaz de vencerla, sino que era incapaz de que la tentación lo pudiera vencer. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1. Les voy a mostrar quién es Cristo. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es todopoderoso. Jesucristo es todopoderoso. Es cierto que Cristo era hombre, pero era el Dios hombre. Y así como demostró claramente su dominio sobre los vientos y las olas, a las enfermedades y la muerte, era imposible que nada pudiera dominarle. La Escritura dice, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mis amados hermanos, nada puede dominar al Todopoderoso. De lo contrario, no sería todopoderoso. Hebreos 13:8. Dice así la palabra del Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Hay otra traducción bíblica que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no puede ni se puede cambiar. Lo repito, Jesucristo no puede ni se puede cambiar. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable. Es inmutable, no puede cambiar. Esto prueba su impecabilidad o incapacidad de pecar. Debido a que Él, que no puede ni se puede cambiar, era imposible que el Hijo de Dios encarnado pecara. Ejemplos. Los ángeles sin pecado cayeron. Adán sin pecado cayó. Moisés, uno de los profetas más poderosos, santos y nobles, pecó y no pudo entrar a la tierra prometida.
porque no eran más que criaturas, y las criaturas pueden caer, pero Dios no puede caer. Dios es Dios y siempre será Dios, porque Dios no puede caer. En una ocasión, mi esposa y yo estábamos pasando por situaciones duras económicamente y estábamos preocupados porque sobrevaloramos nuestro problema mucho más de la grandeza de Cristo. Y entonces, recapacitando, me acordé de una frase que dice que nosotros, el Dios nuestro es más grande que cualquier problema. Entonces yo le dije a mi esposa, no te preocupes, todo va a estar bien. Mientras Dios esté en el trono y siempre estará, todo va a estar bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Y claro que todo está bien. En Mateo 28:18, Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y sobre la tierra, o en el cielo y en la tierra, como dicen algunas traducciones. Y en el lenguaje actual dice así, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Así que, querido hermano y querido amigo, esté tranquilo. Mientras Jesucristo esté gobernando, todo estará bien. Y Jesucristo está gobernando. En estos precisos momentos tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra, y en estos precisos momentos está gobernando. Y si nosotros somos de Él, Él tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros somos de Él, Él nos presta especial atención. Vamos a hacer preguntas en este maravilloso estudio. ¿No tenía un Cristo un cuerpo humano de carne y hueso como el de nosotros? ¿No fue creada la humanidad de Cristo? Hay muchos maestros que hacen estas preguntas, pero con doble sentido, para rebajar o para denigrar a Jesucristo. Ellos dicen, Cristo era también humano, tenía un cuerpo humano, era hombre, por lo tanto, susceptible a caer y pecar. Todo lo que dijeron al principio estaba correcto, pero lo que dijeron al final es una estocada al Señor Jesucristo. Es cierto que Cristo tenía un cuerpo como el nuestro, pero la diferencia es que nunca tuvo una existencia separada de su deidad. Desde el primer momento de su concepción en el vientre de la Virgen, la humanidad de Cristo fue tomada en unión con su deidad y por lo tanto no podía caer, no podía pecar. Juan, capítulo 1. Miren lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? La palabra el Verbo quiere decir la palabra. ¿Y quién es el Verbo? Bueno, si usted se lee ahí en Juan 1:14, dice, y aquel Verbo, a ver, y el Verbo
fue hecho carne, o sea, un ser humano, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo que estaba con Dios en el principio se hizo un ser humano. Juan aquí en estos dos versículos nos está enseñando que antes de que nada existiera, por lo menos en el versículo 1, antes del cielo y de la tierra, ya la palabra, el verbo era con Dios. Y nos dice que esa palabra o verbo era el mismo Dios. Dios creó por medio de esa palabra todas las cosas en el universo. Todo lo que existe, material o inmaterial, con vida, fue creado por la palabra. ¿Quién es la palabra? El Señor Jesucristo. Sin esa palabra o verbo, nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces después leemos, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne, se materializó. Aquel verbo que era con Dios y quien era Dios se encarnó en un cuerpo humano, y sus discípulos vieron su gloria, su poder, su divinidad, la sustancia de Dios en un cuerpo humano, Dios hombre, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué poderoso es Cristo, queridos hermanos. Qué poderoso es Cristo. El Espíritu Santo, aquí en Juan, capítulo 1, nos ha descrito a Jesús como el Logos eterno. Jesús no dejó de ser Dios durante la encarnación. Él era y es Dios de la eternidad pasada a la eternidad futura. La deidad de Jesucristo estaba oculta a los ojos de los curiosos. Cristo mismo, imagínense esto, queridos hermanos, Cristo mismo, Él mismo voluntariamente puso a un lado la expresión de su deidad y nunca perdió la posesión de su deidad. Hermanos, Cristo era Dios caminando en Israel. Fue por eso por lo que Él pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre poderoso. ¿Quién de nosotros? ¿Qué hombre, qué religión, qué filosofía, qué argumento, qué entendimiento, qué conocimiento puede decir esto? El que me ha visto a mí, ha visto al hombre, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí Él estaba diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Ningún ser humano puede decir esto de sí mismo. Y Jesús lo dijo porque Él era Dios hombre. Pensar de otra manera de Cristo es una blasfemia. Creer de Él de otra forma es un insulto a Dios el Padre. Yo no sé por qué hay mucha gente que no ven todas estas maravillas en las Escrituras y quieren rebajar a Cristo, un mero ángel, a una mera persona que se capacitó y estudió. Nada de eso. Cuando Cristo caminó en esta tierra, demostró que era omnipotente, y esto prueba que no podía pecar porque era
omnipotente. Juan, capítulo 5. Vamos a leer aquí en el versículo del 19 al 21. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo igualmente. 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto habla de la omnipotencia de Cristo. Déjenme aclarar algo. Déjenme aclarar algo aquí. No va a ser de que le venga esto a la mente de algunos. Cuando decimos que Cristo poseyó omnipotencia durante su estadía aquí en esta tierra, no estoy diciendo que fue dotado así por el Espíritu Santo. No estoy diciendo que fue el Espíritu Santo que le dio esos poderes momentáneos. No. Sino que Él era en sí inherente y personalmente omnipotente. Cristo por su naturaleza está de tal manera tan unido a Dios que no se puede separar de Dios. Sin embargo, Él asimismo se despojó, no estimó sus poderes divinos, lo ocultó de los simples curiosos. A nosotros los hombres, el Espíritu Santo nos puede capacitar y dar dones de poder, de revelación, de sanidad, de sabiduría, de conocimiento, de milagros. Pero no en Cristo. Él era omnipotente en sí mismo, en todo su ser. Desde que nació ya era omnipotente. Desde que nació Él ya era Emmanuel con nosotros, el Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, hablar de una persona omnipotente que cede al pecado es una contradicción, porque toda tentación al pecado debe proceder de un ser creado y por lo tanto es un poder limitado. Por eso es imposible que un poder limitado venza la omnipotencia. Es imposible para la omnipotencia ceder a la tentación. Es imposible. Miren, Santiago nos habla sobre esto. Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Esto está poderoso porque aquí nos enseña que Dios no puede ser tentado. El hombre puede ser tentado, pero Dios no puede ser tentado. El mal no puede tentar a Dios, ni Él tienta a nadie.
Hermano Calixto, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren, mis amados hermanos, la tentación para pecar no proviene de Dios. Usted tiene que tener esto aquí pendiente. La voluntad santa del Dios omnipotente resiste totalmente cualquier dirección hacia el pecado. No es posible que la tentación pueda contra la omnipotencia de Dios. De lo contrario, no sería Dios. La constitución de la persona de Cristo prueba su impecabilidad. Impecabilidad es la palabra. En Él, en Cristo, se unieron las naturalezas divina y la humana. Jesús, cuando nació en este mundo terrenal, era totalmente humano y totalmente a Dios. Y leemos en Santiago que Dios no puede ser tentado con el mal. También hemos leído o leemos ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 18, que es imposible que Dios mienta. Y Cristo era Dios manifestado en carne. Cristo era Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 habla sobre esto. Cristo era Emmanuel, Dios con nosotros. De esto habla ahí en Mateo capítulo 1, versículo 23. La personalidad no se centraba en su humanidad. Mis amados hermanos, Cristo era no una persona humana con divinidad. Escuche bien esto y lo voy a volver a repetir para que usted pueda entender. Cristo era no una persona humana con divinidad o con dones divinos. No, Él era una persona divina que había sido hecho semejante a los hombres. Se había encarnado en este mundo. Una persona divina que vino. Esto es importantísimo porque muchos dicen, Jesús era un hombre humano que poseía poder divino. Y otros dicen, fue a la India, aprendió el poder de la mente sobre la materia. No, nada de eso. Todo eso es una mentira, todo eso es una blasfemia. Jesucristo es una persona divina que vino del cielo y nació como un hombre. Y Filipenses 2, Filipenses, vamos a Filipenses. Quiero mostrarle esto que está poderoso. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice de Jesucristo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Poderoso. Miren, mis hermanos, yo tengo que en este estudio esforzarme. Usted ve que yo les estoy dando este estudio y que estoy predicando y enseñando, pero en mí hay algo que quiere, hay una emoción que no puedo explicar con palabras. Yo tengo que esforzarme con todo lo que tenga. Porque por mucho tiempo la divinidad de Cristo ha sido cuestionada por los falsos apóstoles y profetas, ministros del diablo, que rebajan a Cristo a un simple hombre con dones del Espíritu Santo. Pero nada de eso. Nada de eso es consistente con las Escrituras. Cristo era totalmente Dios y totalmente hombre.
Cristo era una persona divina que se despojó a sí mismo, vino a este mundo y tomó forma de hombre. Los falsos testigos de Jehová dicen, él era como un Dios, y ponen ahí en su Biblia, en Juan capítulo 1, la palabra Dios con letras minúsculas. Pero sin embargo, en el original griego, Dios, cuando habla de Dios y de Cristo, ahí lo hace con las mismas palabras. La religión del Islam dice, él fue un gran profeta, pero no es Dios. Los judíos dicen, Jesús fue un impostor. Pero los que hemos nacido de nuevo decimos, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, era imposible que el Dios hombre pecara. Afirmar lo contrario es ser culpable de la más terrible blasfemia contra el Hijo de Dios. Es una especulación irreverente discutir lo que la naturaleza de Cristo podría haber hecho si hubiera estado sola, pero Él nunca estuvo solo. Nunca su naturaleza estuvo sola, no fue un mero hombre, nunca tuvo una existencia separada. Desde el primer momento de su existencia estuvo unida a una persona divina. Yo he escuchado desde los púlpitos a predicadores decir, Cristo fue tentado en todo, al igual que nosotros. Él sentía las mismas inclinaciones nuestras y las resistió todas. Miren, hermano, yo estoy aquí hablándole las cosas como son, porque muy fácilmente la gente puede decir mentiras desde los púlpitos y todo el mundo aplaudiendo y diciendo amén. Ellos quieren decir que las mismas impurezas, las mismas pasiones desordenadas, los mismos pensamientos sucios de ellos, los mismos deseos malos que el hombre experimenta, que lo experimentó Cristo. Pero esta enseñanza es una blasfemia contra el Dios del cielo, porque de lo contrario los textos que hablan de su pureza no tendrían sentido. Ni el mismo cielo de los cielos es limpio delante de sus ojos. Muchos dicen que si él podía ser tentado, eso quiere decir que podía pecar. Se dice, hay un dicho que dice que el ejército de los Estados Unidos es invencible. Pero esto no significa que puede ser atacado. Y sobre esto dijo W.G. Shelp en el año 1889. Él dijo, el ser tentado depende de la susceptibilidad constitucional, mientras que la impecabilidad depende de la voluntad. En cuanto a su susceptibilidad natural, tanto física como mental, Jesucristo estaba abierto a todas las formas de tentación humana. Dice este hombre, exceptuando
las que surgen de la lujuria o de la corrupción de la naturaleza. Pero su pecaminosidad o la posibilidad de ser vencido por estas tentaciones dependería del grado de resistencia voluntaria que fuera capaz de oponérseles. ¿Están entendiendo? La voluntad de la omnipotencia es tan poderosa que no puede caer. Miren, las tentaciones de Cristo eran muy fuertes, pero si la autodeterminación de su santa voluntad era más fuerte que ellas, entonces no podrían inducirlo a pecar y él sería impecable. Y sin embargo, él sería claramente tentable. Estas son las cosas que hay que explicar. Estas son las cosas que hay que explicar para que la gente entienda que Jesucristo, su autodeterminación era tal que él no podía pecar. Él se sometió totalmente a la voluntad de Dios y en él había totalmente pureza. No había nada impuro en él, era totalmente puro. Entonces se paran desde los púlpitos a decir que Cristo fue tentado de todas las formas, igual que ellos, que están corruptos, que están llenos de vicios, que están llenos de maldad, que están llenos de pecado. ¡No! Jesucristo nunca fue tentado con esas cosas. Miren, Jesucristo fue tentado por los hombres cuando venían a presionarlo y a cogerlo en una falta y a hacerles preguntas que deshonrarían a Dios. Fue tentado ahí en Mateo por el diablo en capítulo 4, pero solo con un objetivo: desobedecer y deshonrar a Dios. Fue tentado por las circunstancias, cumpliendo la voluntad de Dios, pero nunca fue tentado con la lujuria, con los malos deseos, con el amor al dinero, con la codicia. Fue santo y puro en todo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Su naturaleza era pura. ¿Entienden? Y probablemente Dios tuvo sus razones para ordenar que su hijo fuera tentado. Una de ellas era demostrar su impecabilidad. Pongamos una ilustración. Tira un fósforo encendido en un barril de pólvora y habrá una explosión. Ahora tira ese mismo fósforo en un barril de agua y se apagará. Mire, esto demuestra el hecho, esto ilustra la diferencia entre el hecho de que Satanás nos tiente a nosotros y el hecho de que tiente al Dios hombre. Aquí se ve la diferencia. ¿Entiendes, mis queridos hermanos? Mis amados hermanos, en nosotros hay algo que es susceptible a los dardos de fuego de Satanás, pero Jesucristo pudo decir allí en Juan 14:30, el príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí.
El Señor Jesús fue expuesto a una prueba mucho más severa que el primer Adán, a fin de manifestar su poderoso poder de resistencia. Hombre completo. Un hombre de verdad, dice que era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a Hebreos 4:15 para que vean esto. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es uno de los versículos bíblicos que utilizan muchos ministros para rebajar a Cristo y enseñarle a las congregaciones de que Cristo también sentía impulso descontrolado por las mujeres, y para enseñar que en él, dentro de él, habían lujurias, deseos malos, pasiones desordenadas. No, Cristo era totalmente puro, santo. Sus pasiones todas estaban controladas y a tono con Dios. A tal punto que Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oigan. Este texto enseña que las tentaciones de Cristo fueron sin pecado en su origen y naturaleza. No como se explica de la mayoría de los púlpitos que dicen que las tentaciones de Cristo fueron sin pecado en su resultado. Y aquí hay que tener mucha... Por eso hay que escuchar bien lo que oímos, hermanos. Hay que escuchar todas las cosas que oímos. No le diga amén a todo. No se haga cómplice de pecados ajenos. Lea las Escrituras, medite en las Escrituras. La mayoría de los púlpitos dicen que las tentaciones de Cristo fueron sin pecado en sus resultados. Pero este versículo está enseñando que las tentaciones de Cristo fueron sin pecado en su origen y naturaleza. Y esto es de suma importancia, porque nuestro Señor no fue tentado en todos los aspectos exactamente como el hombre caído por la lujuria interna, sino que fue tentado en todas sus formas en que lo es el hombre, excepto por esa clase de tentaciones que son pecaminosas, porque se originan en el deseo malo y prohibido. Esto hay que tenerlo bien claro. Santiago lo enseñó, que las tentaciones vienen de la naturaleza mala, las inclinaciones. Hay que tener esto bien claro, hermano, para interpretar correctamente las Escrituras y la persona de Jesucristo. Yo en una ocasión oí un pastor decir: Cristo fue tentado al igual que yo y que todos nosotros. Él tuvo que resistir la codicia,
el deseo sensual, la vanagloria de la vida por el mundo y todos los pensamientos sucios, al igual que nosotros. Hablar de esto me da vergüenza, hermano. ¿Cómo es posible que un ministro de Dios hable estas barbaridades desde los púlpitos? Hablar de esto me da tristeza. ¿De quién están aprendiendo esta gente? ¿Quiénes son sus maestros? ¿Quién es el que le está hablando al oído de esta gente que hablan estas barbaridades? Miren, hermanos, si yo fuera pastor de una iglesia y un maestro viene a predicar así a la iglesia, yo, Calixto Villa, lo bajo del púlpito y nunca más lo vuelvo a invitar. Esto es una blasfemia de las más grandes que he oído. Por respeto a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y a su iglesia, tengo que a tales predicadores eliminar de la lista de invitados y no escucharlos nunca más para que no me contaminen con sus falsas doctrinas. Tengo que eliminarlos. Están haciendo mucho daño. Miren, mis hermanos amados, a Cristo le costó lágrimas y sangre su victoria. El hecho de que Cristo fuera todopoderoso, victorioso en su resistencia, no lo incapacita para ser un ejemplo de imitación para el creyente débil y que está pasando por la tentación. El hecho de que nuestro Señor venció sus tentaciones no significa que fueron fáciles. A Cristo le costó lágrimas y sangre. Dice la Biblia que su rostro se desfiguró más que el de cualquier hombre. Dice que su alma estuvo afligida hasta la muerte. Y en su lucha clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y dice que sus sudores eran como grandes gotas de sangre. A Cristo le costó. Por eso es nuestro ejemplo. Él resistió y se mantuvo ahí fiel, impecable en todo momento. Su voluntad era más poderosa que cualquier cosa que viniera a su vida. Y tuvo toda la ayuda de Dios y tuvo toda la ayuda de los ángeles y podía tener toda la ayuda del reino de los cielos en cualquier dificultad y momento difícil de su vida, porque era todo Dios y todo hombre. El escritor William G. dice: el hecho de que un ejército salga victorioso no significa que la victoria haya sido barata. Hay maestros que dicen: si Cristo como humano y divino era incapaz de pecar, entonces, ¿por qué podía tener hambre y sed, sufrir y morir? Y si lo hizo y fue así, porque está escrito, ¿por qué era incapaz de ceder a la tentación? 1. Cristo fue comisionado a morir. Recibió ese mandamiento
de Dios el Padre. Vamos a Juan y vamos a leer en Juan capítulo 10 del versículo 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Bendito tu nombre, Padre. Recibió mandamiento de Dios. Fue comisionado a morir. Recibió ese mandamiento del Padre. 2. No se le dio un mandamiento, ni fue comisionado a pecar. A la naturaleza humana de Cristo se le permitió funcionar libre y normalmente. Por lo tanto, como humano, se cansó y lloró. Pero pecar no es un acto normal de la naturaleza humana. Para ser el Redentor, Cristo debe viajar en la grandeza de su fuerza. Debe ser poderoso para salvar. El profeta Isaías, que habló de la segunda venida de Cristo, él dijo allí en Isaías 63:1, él dijo que él marcha en la grandeza de su poder y que él es grande para salvar. Él tenía en su vida como humano poder para vencer la tentación cuando estaba siendo atacado, a fin de poder, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 18, sostener a los que son tentados. Y este, hermano, es uno de los sólidos pilares de la plataforma sobre la cual descansa la fe de nosotros los cristianos. Que el Señor Jesucristo es todopoderoso y tiene poder absoluto sobre el pecado. Por lo tanto, el santo débil que está siendo probado puede acudir a Él con confianza absoluta, buscando su ayuda, una ayuda eficaz en el día malo y difícil que a todos nos vienen. Te puede venir a Él. Señor Jesús, ayúdame. Estoy pasando por tentaciones difíciles. Y Él no te dejará que seas tentado más de lo que puedas resistir. Te dará la ayuda para mantenerte firme. Hermanos, el Señor Jesucristo es todopoderoso y tiene poder absoluto. ¿Entienden? Solo Cristo puede guardarnos de pecar cuando nuestra voluntad está muerta. Solo aquel que triunfó sobre el pecado, tanto en la vida como en la
muerte puede salvarnos de nuestros pecados. Y Cristo puede guardarnos de pecar cuando nuestra voluntad está muerta. Lo he repetido 2 veces para que entiendan que nuestra voluntad tiene que morir, sujetándose a su voluntad. El diablo te lanzará 1000 dardos para que niegues tu fe en Cristo. Tu carne te empujará a pecar cuando tu voluntad es débil y tus deseos impuros. Es por eso que necesitamos de Cristo para vencer el pecado. De hecho, fuera del Evangelio de Jesucristo no hay victoria contra el pecado. Una de las maravillas que realizó Jesús en la cruz fue quitar el dominio del pecado. Quiere decir que una vez que hemos nacido de nuevo, el pecado no tendrá dominio sobre un hijo de Dios. No me estoy refiriendo a la perfección porque nadie es perfecto. Me refiero a que el pecado no tendrá su señorío sobre un hijo de Dios. Antes de conocer a Cristo, el pecado nos gobernaba. Ese era nuestro Señor. Ahora Cristo nos gobierna. Él es nuestro Señor. Cristo quitó el pecado, la fuerza para dominar a aquellos que han nacido de nuevo. Así que si nos hallamos atravesando por la tentación, corramos a Cristo y Él nos ayudará. Como dice el texto bíblico que lo hemos leído ya 2 veces de Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La cruz de Cristo es la respuesta a la tentación y el pecado. Vencemos la tentación al colocar nuestra fe en Cristo y la cruz. Porque es el único modo, no hay otro modo para la victoria. No existe otra religión, un método, una filosofía de vida que nos dé la victoria. Solo la fe nuestra en Cristo y su sacrificio es el medio de victoria. No hay otro medio porque no lo hay. No lo va a encontrar porque no lo hay. Porque cuando nuestra fe está en Jesucristo y la obra que realizó en la cruz, su sacrificio, entonces esto le da al Espíritu Santo la libertad de acción en nuestras vidas para fortalecernos. Y Él siempre está dispuesto a fortalecernos, a capacitarnos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué poderoso es Cristo! Cristo es la plenitud, mis queridos hermanos. Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es todo. Si tenemos a Cristo, tenemos el universo, lo tenemos todo. Y Pablo, que se le abrió el mundo espiritual mucho más que a nosotros, Cristo le enseñó mucha de su gloria y mucho de estos misterios y mucho de este poder. Él dijo ahí en 2 de Corintios
4:16, algo muy poderoso. Él dijo, por tanto, escuche esto, porque esto está poderoso. Segunda de Corintios 4:6, él dijo que si nuestro evangelio está aún encubierto para los que se pierden, está encubierto. Esto está, que si nuestro evangelio está aún encubierto para los que se pierden, está encubierto. Esto está poderoso porque si la gente no comprende el evangelio de Cristo, eso quiere decir que van rumbo a están perdidos, van rumbo a la perdición, van rumbo a la muerte. Pero en nosotros, que ha sido ya mostrado y que estamos en Jesucristo, el evangelio no está encubierto. ¿Y quién es el que encubre el evangelio? El Dios de este mundo, el Satanás, el diablo. No quiere que la luz del evangelio resplandezca. Y aquí hay algo poderoso en el versículo 6 que dice, porque Dios, escuche esto, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense que esto es Dios el que está haciendo esto, no somos nosotros mismos. Miren, yo quiero enseñar de las excelencias de Cristo, nuestro mediador, del que estamos hablando, desde el principio que estamos hablando. La revelación más completa de que Dios, de lo que Dios es y lo que es, se hace en la persona de Cristo. Usted ponga mucha atención a lo que estamos enseñando de Cristo, porque el que tiene a Cristo en el corazón tiene la eternidad en su vida, posee la inmortalidad, ha descubierto el secreto de la vida, de la victoria, de la fuerza y de todos los misterios de la divinidad. Repito, porque Dios, segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas, Pablo aquí se está transportando a Génesis capítulo 1, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, nos iluminó, resplandeció porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos iluminó, nos mostró para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la cara de Jesucristo, en la divinidad de Cristo, en Cristo nuestro Salvador. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué poderoso! La gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. ¿Y qué dice Primera de Juan 1:18? Miren.
Primera de Juan 1:18. Miren esto. Primera de Juan 1:18, no, Juan 1:18. No es primera de Juan 1:18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo, pero no le ponemos atención a la revelación que nos quiere mostrar? El conocimiento de Dios no es una mera cuestión de conocimiento intelectual que un hombre puede tener al leer o comunicar a otro, sino que es un discernimiento espiritual impartido por el Espíritu Santo. Y Dios, escuche bien, Dios debe resplandecer en nuestros corazones para darnos ese conocimiento o ese entendimiento o esa luz para que podamos ver. ¿Qué dice allá en Génesis capítulo 1, versículo del 3? Dice, del 3 al 5 creo que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Allá en Génesis capítulo 1. Pero hay algo poderoso que muchos no prestamos atención. Antes que Dios dijera, sea la luz, Génesis capítulo 1, versículo, Dios dice que el Espíritu de Dios, en Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios, antes que Dios hablara nada, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primero se mueve el Espíritu Santo. Entonces Dios dice y sucede. Dios, el Espíritu Santo, es quien resplandece en nuestros corazones para que podamos tener luz, queridos hermanos. Por eso yo todos los días le digo a Dios, gracias Padre, por ti, por tu Hijo Jesucristo, por la obra que realizó en la cruz, y gracias por tu palabra y el Espíritu Santo, mi ayudador, mi guía, quien me consuela, quien me fortalece, quien me enseña. En el nombre de Jesús, amén. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que de la misma manera que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas poderosamente. Y Dios lo hace. Y Dios, el Espíritu Santo, lo hace mientras nuestra fe esté debidamente establecida en Jesucristo y la obra de la cruz. Ahí el Espíritu Santo tiene total libertad de hacer maravillas en nuestras vidas. Miren, todos recordamos, ustedes recuerdan cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, allá en Juan 14. Y el Señor Jesucristo le respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Hermanos, Cristo era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona. Y después en Hebreo 1:3 lo dice de esta manera: el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Esto nunca se ha dicho de ningún hombre. Ni el más santo de los santos puede decir esto. Sería una blasfemia. Pero sí de Cristo. En el Verbo eterno y encarnado, el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Ahí está escrito, Pablo lo dejó escrito en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Corporalmente toda la plenitud de Dios habita en Jesucristo. Esto lo enseñó Pablo a la iglesia de los Colosenses. Y escuche bien lo que les voy a enseñar, porque no quiero que otro maestro venga y le haga un cuento de la persona de Cristo. Solo en Cristo se encuentra encarnada la plenitud de la deidad. Solo en Cristo se encuentra encarnado Dios. Dios no está encarnado en las filosofías, el engaño, las tradiciones humanas de los judíos o de los gentiles, en religiones en el mundo material o en los principios de este mundo. Sí, porque hay religiones que creen que Dios está encarnado en el mundo físico, por eso adoran el sol, a la luna y a las estrellas. Hasta empiezan a adorar a imágenes de animales, etcétera. Pero solo Dios está encarnado en Cristo. Por eso cuando creemos y recibimos a Cristo, tenemos a Dios el Padre. Alabado sea el nombre de Jesucristo, mis queridos hermanos. ¡Qué poderoso es Cristo! Tenga fe en Cristo, ponga su fe en Cristo, viva para Cristo, piense en Cristo, camine como Cristo, obedezca a Cristo, hable como Cristo, piense como Cristo. Cristo es la manifestación personal y corporal de toda la plenitud de la deidad. Jesús era Dios encarnado y la manifestación de toda la plenitud del poder y las bendiciones de Dios para los hombres. La plenitud del Espíritu Santo descansaba sobre él y obraba a través de su cuerpo. Y esa es la razón del por qué en Cristo estamos completos. Y la razón por la que Él es la cabeza de todo principado y potencia. Miren, mis amados hermanos, yo les soy sincero. Yo les soy sincero. No encuentro las suficientes palabras para hablar de Cristo. ¿Cómo podríamos hablar de Cristo en todo su esplendor si Él es la plenitud, la eternidad, el Todopoderoso? ¿Cómo podríamos enseñar del Todopoderoso si no fuera Él mismo quien nos diera luz sobre sí mismo? ¿Cómo un pedazo de polvo puede expresar adecuadamente quién es Jesucristo? Jesús no solo fue Dios a plenitud,
sino también plenamente humano. Cristo posee la plenitud de la naturaleza y los atributos divinos. En la persona de Cristo está toda la plenitud de la divinidad. Y en esa persona está nuestra fe. Nosotros no pudimos subir a Dios, así que Él descendió a nosotros. Todo lo que los hombres pueden conocer de Dios se les presenta en la persona de su Hijo encarnado. Por eso, para conocerle, Cristo debe vivir en nosotros. Por medio de este estudio, estoy tratando de enseñar alguna parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo como lo revelan las Escrituras. Pero en realidad, cuán pequeño es lo que puedo enseñar de Él, quien es toda la plenitud de Dios. Cuán pequeño podemos enseñar de Él para que la gente pueda ver a Cristo, para que puedan poner sus ojos únicamente en Cristo. ¿Entienden? La gloria de Cristo es incomprensible y sus alabanzas son indecibles. Aún nos quedamos cortos en nuestras alabanzas. Nos quedamos cortos en lo que hablamos de Él. Podemos ver algunas cosas cuando somos iluminados, pero lo que expresamos no tiene comparación con la gloria misma. Así que debemos conformarnos con lo que el Espíritu Santo nos enseñe de Cristo por medio de las Sagradas Escrituras y por la revelación y la luz que nos dé en nuestros corazones. Pablo entendió y vio y dijo allá en Filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él entendió. Y nosotros también tenemos que entender que todo lo que necesitamos es a Cristo y nada más. En ocasiones, cuando leo estos pasajes, lloro ante Dios pidiéndole que me enseñe a conocer de Cristo, que me enseñe a expresarme adecuadamente de Cristo. Porque lo que veo por fe no lo puedo expresar. No tengo el vocabulario ni la elocuencia para hacerlo. Si el Espíritu Santo no me da luz y no me enseña y no me da las palabras y no me da el vocabulario y no me da la osadía y no me da el denuedo, yo no puedo enseñar de Cristo.
Alabado sea el nombre de Jesús. Él es la plenitud. Todo lo llena en todo. Alfa y Omega, principio y fin, el Todopoderoso. Y aquí un pedazo de polvo hablando del Todopoderoso. Entienden, mis queridos hermanos y amigos. Así que yo exhorto a todos mis hermanos a poner nuestros ojos en Jesucristo, el Todopoderoso, el impecable, puro, sublime, santo, Dios hombre. La revelación hecha de Cristo en el Evangelio es mucho más excelente, más gloriosa, más llena de rayos de sabiduría y de bondad divinas de los de toda la creación, y la justa comprensión de ella, si es alcanzable para contener y captar, es mucho más. Mírense, mis amados hermanos, sin este conocimiento, la mente del hombre, por más que se gloríe de mil cosas, inventos y descubrimientos, estará envuelta en tinieblas y confusión. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.